Ha evolucionado. Y esto es el maíz, que tiene muchas menos hojas y tallos y tiene la mazorca mucho más grande que el teosinte. Los cereales en general, el cereal silvestre, cuando el grano está maduro, pues resulta que se abre y expulsa. Se abre la vaina y expulsa. Que eso es muy interesante para la planta silvestre, para diseminarse, pero a los humanos, claro, no les iba bien. Entonces, claro, seleccionaron, advertida o inadvertidamente, cereales que no expulsaban el grano y por tanto podían recoger. Bien, esto le iba bien al humano, no le iba bien a la planta. Tomates más grandes, claro, porque seleccionando plantas cada vez con características, como digo, que le interesaban al humano. Esto, por ejemplo, ¿qué es? El ancestro de la banana, del plátano actual, que fue domesticado pues hace miles de años. Debería ser terrible comer esto, contar estas pepitas, ¿de acuerdo? Esto, una fruta, una verdura. El tomate. Tomate verde. Una berenjena. Esto es la berenjena silvestre. Debió tener dos sitios de origen, Asia y África, y ahora nosotros comemos diversos tipos de berenjenas, pero todas son grandes y con mucha pulpa, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué es? ¿Se puede comer esto? Sí, señor. Zanahoria. Sí, efectivamente. Se debió seleccionar por el siglo X. No, sí, es decir, esta no es de hace miles de años, es un poco más tarde. Es una raíz que, mira, de lo uno salió lo otro. ¿Y esto? Eso es el maíz, que se domesticó, es el que os he presentado antes, se domesticó hace unos 9.000 años allá por Centroamérica. ¿Y esto? Este es muy divertido. De esta planta, que se llama brásica, han salido todas las coles. Según nuestros antepasados, seleccionaban hojas más grandes y de diferentes formas. 500 años antes de Cristo, la col rizada, esta, el repollo rizado este, que ahora se llama kale o algo así, el combinado, el repollo, de los colores, y si seleccionaban flor, pues aquí tenemos todos los tipos de flores, y las que faltan, ¿de acuerdo? De la misma planta. Según lo que seleccionaban nuestros antepasados, salían cosas distintas. Pero esto, claro, es un proceso de miles de años. Por ejemplo, ¿cómo se hizo? Esto es una idea de cómo se pudo hacer. El maíz, el teosinte, el ancestro del maíz, no solamente, como os he dicho, tenía mucho material vegetativo y tenía pocos granos pequeños, sino que además tenía esta cosa, esta cubierta del grano, que hacía que fuera muy difícil de comer. En cambio, el maíz domesticado es muy fácil de comer, porque esta costra es casi inexistente. Entonces, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, si este fuera el genoma del teosinte, pudo aparecer en algún momento una mutación en el campo que hiciera que el grano se desnudara y entonces ya no hubiera tantos problemas para comerlo. Entonces tendríamos un teosinte con muchas hojas, pocos granos, pero desnudo, lo cual le debió hacer muy felices a nuestros antepasados. Pero a lo mejor en algún momento apareció una segunda mutación que hizo que la planta del maíz tuviera muchas menos hojas y muchos menos tallos. Y entonces no tenía que perder tantos recursos la planta para producir hojas y tallos y podía tener más recursos para producir fruto. A lo mejor pues, producía los granos más grandes, ¿de acuerdo? Y a lo mejor podría aparecer otra tercera mutación que hiciera que no solamente los granos fueran más grandes, sino que además hubiera muchos más granos. Evidentemente esto es una simplificación
tremenda, pero la idea es que la domesticación se produjo por una serie de acumulación de mutaciones y selección de lo que más les interesaba a los humanos. Y esto duró cientos, miles de años. La cuestión es que todo lo domesticado que no comemos ya es genéticamente modificado respecto a lo que se comían nuestros antepasados. Lo hicieron ellos. ¿De acuerdo? Así es. Fue por acumulación de mutaciones. La gran mayoría de las plantas, animales, estamos hablando de plantas, se domesticaron en estos sitios. El maíz se domesticó en Centro de México, tomate y patata en los Andes, la fresa, algunas por el sur de América, el esparto, por aquí, todos los melocotón, ciruelo, etcétera, etcétera, en China, esos vienen de China, etcétera, etcétera. El arroz también viene de China, el trigo se domesticó por la zona de Irak, montones de las especies, de las plantas que nos comemos, se domesticaron, sobre todo, en lo que se llama el creciente fértil, en esta zona, hace unos 10.000 años. Y las plantas silvestres siguen estando ahí, que no, nadie las ha matado y nadie las ha destruido, ni nada, siguen estando ahí. Es decir, si uno quiere ir a estudiar, por ejemplo, ancestros del tomate, pues tiene que irse allá, a los Andes, a buscar especies silvestres relacionadas con el tomate. Están ahí. Y las nuevas variedades que han ido surgiendo y han ido comercializándose, etcétera, etcétera, variedades locales, se han producido también por acumulación de cambios sobre los cambios de las primeras plantas domesticadas. Es decir, que las variedades locales también son genéticamente modificadas. Horror. Pero claro, elegir, o sea, nuestros antepasados elegían, y elegir es renunciar. Eliges un tomate cada vez más grande y a lo mejor te estás dejando genes que tenían otros tomates pequeños pero que pueden servir. Ahora podrían servirnos muy bien. Porque elegir es crear una especie de cuello de botella en las poblaciones que había. Es decir, las especies silvestres, por ejemplo, de tomate, entre ellas había individuos de tamaño pequeño, individuos que tenían resistencia a un virus, individuos que tenían un tamaño grande, individuos que tenían sabor y aroma. Pero claro, si vas eligiendo aquellos de tamaño grande, te vas dejando atrás individuos que no eran de tamaño tan grande, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tienes un tomate semi-domesticado, pero que ya ha perdido algo. Y luego, por producción de más mutaciones y selección y escogiendo tomates más grandes, pues hemos perdido más cosas. Entonces, claro, esto, como veis, pues la domesticación, que fue una cosa fantástica, pues también tuvo el problemilla de que nos dejábamos variabilidad genética en los sitios de las plantas domesticadas. Y esto es algo que, bueno, que ya desde hace tiempo pues sabemos y somos conscientes de ello y estamos haciendo cosas al respecto. Pero luego, aumento de la población mundial, y vino, en los años 60 o así, la Revolución Verde. La Revolución Verde, que fueron una serie de avances tecnológicos y biológicos. Es decir, se inventaron maquinarias para trabajar el campo, pesticidas, fertilizantes, herbicidas, para aumentar la producción. Y no solo eso, sino que, bueno, este señor, Norman Borlaug, que fue premio Nobel, descubrió que plantando variedades o mutantes semienanos teníamos mucha más producción de grano, de trigo, un cereal, no me acuerdo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho antes. Si la planta gasta menos recursos en producir hojas y tallos, produce
mucho más fruto, mucho más grande. Entonces, la Revolución Verde consistió en todo eso, en avances tecnológicos y también en elegir plantas superproductoras. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Claro, ya estábamos aquí, ya habíamos perdido cositas durante la domesticación, ya habíamos perdido genes que nos interesaban. Y resulta que viene la Revolución Verde y tenemos plantas de alta producción, pero que, por ejemplo, han perdido el sabor. ¿Por qué el tomate ya no sabe a tomate? Pues, bueno, porque hemos ido perdiendo ciertos caracteres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Ahí es donde entra un poco la biotecnología. Es decir, ¿cómo recuperamos las características interesantes perdidas? ¿Cómo hacemos un tomate de alta, que siga con alta producción, pero que tenga un mejor sabor y aroma? ¿Cómo hacemos un melón que sea resistente a un virus? O incluso características que no sé si se han perdido o no, pero la manzana se oxida. ¿Cómo hacemos una manzana que no se oxide, por ejemplo? Y así evitar la pérdida de alimentos que se producen porque tiramos un porcentaje de los alimentos que producimos bestial. Sería interesante hacer esto. La herramienta es el ADN. Es decir, usaremos tecnologías moleculares y genómicas aprovechando la variabilidad natural, de eso no voy a hablar de aquí, que sería muy largo, y generando más variabilidad. Plantas transgénicas, que está un poco sobrepasado, plantas mutantes y plantas editadas. Ahora mismo os cuento qué quiere decir cada cosa de estas. Como he dicho antes, los genes están en el ADN. Y los genes, simplificando mucho, producen proteínas. Cada gen produce una proteína, producen muchas más cosas, pero vamos a dejarlo proteínas. Y cada proteína tiene una función. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues una planta transgénica era ponerle otro gen que producía otra nueva proteína con una nueva función, y esto era ya una nueva variedad con características añadidas diferentes. Era otra nueva variedad. Se pueden también producir mutaciones que pueden ser espontáneas, como en este caso, entonces simplemente bueno, darse cuenta de que se ha producido una mutación espontánea, es decir, actuar como nuestros antepasados. Esto es melocotón, eso es una nectarina. Se diferencian simplemente en una mutación en un solo gen. La nectarina no es un cruce entre el melocotón y la ciruela. No lo es. Lo cree mucha gente, pero no. Es un mutante del melocotón. El paraguayo también es un mutante del melocotón. Tiene una mutación enorme, enorme, pero una mutación natural, ¿vale? Que le impide crecer en el eje vertical. Pero es un melocotón chato, ¿de acuerdo? No son cosas raras, y es natural, ¿de acuerdo? Pero es que también se pueden producir mutaciones mutagenizando, es decir, por un mutágeno químico o por radiación, mutagenizando el genoma de la planta X, la que sea, y podemos producir individuos poliploides. No sé si recordáis de estos años de cole, que somos diploides, tenemos 2 copias de cada gen, de nuestro padre y de nuestra madre. Las plantas, la mayoría de ellas también, pero hay algunas que son poliploides, eso no es nada raro en las plantas. El trigo, por ejemplo, es hexaploide, tiene 6 copias. La patata es tetraploide, tiene 4 copias, pero bueno, esto es natural. Pero resulta que, bueno, se han hecho individuos poliploides que, por ejemplo, la sandía, la clementina, etcétera, sintetitas. Como son triploides, a la hora de la división celular para producir los gametos que producirán el embrión, se hace un lío porque no tiene parejas. Entonces siempre hay un single por ahí estorbando. Hay parejas, entonces pues aquello no es productivo, es lo que tiene. Y no se producen semillas, ¿de acuerdo? Las sandías sin semillas, esto lo estamos comiendo todos los días. ¿Qué otro tipo de mutaciones se han hecho? Pues mira, por ejemplo, se pueden hacer mutaciones, aquello es mutación, lo que os he comentado hasta ahora son mutaciones de
duplicar los genomas, pero también se pueden producir mutaciones puntuales con un tipo de mutágeno, por ejemplo, químico o radiactivo. Y entonces lo que tienes son mutaciones puntuales en muchos sitios del genoma, además de en el gen que te interesa. Y este es el caso del pomelo rojo. Luego es otra nueva variedad con un valor añadido. El pomelo rojo se produjo por radiación. Esto se lleva haciendo desde los años 30. Nos lo estamos comiendo desde entonces. Y hay más o menos sí, perdón. O sea, sí. Otra forma de mutar es la edición génica, que es de lo que venimos hablando aquí hoy. Es decir, se puede mutar selectivamente un gen, el que interesa, sin mutar al azar en otras partes del genoma que no sabemos cuáles son, descontroladamente. Es decir, ir directamente a ese gen. En esto consiste la edición génica. Es algo mucho más quirúrgico que la mutagénesis que se había estado practicando desde los años 30 y que, bueno, pues no ha producido ningún problema, por cierto, ¿no? ¿Qué es concretamente la edición génica? Bueno, mira, si tenemos una parte de un gen, es decir, estas son las letras que componen el gen, ¿no? Y que tienen, bueno, es un código para, por ejemplo, decir casa. Pues si ese código cambia, si le quitamos una letra, puede perder el significado. Y ya no se produce aquello que se tenía que producir. Si es una proteína, ya no se produce, porque ha perdido el significado o ha cambiado el significado. ¿De acuerdo? O puede haber una sustitución de una letra por otra, en cuyo caso sigue teniendo significado, pero es otro distinto. Ya produce otra cosa distinta. O se le puede insertar más letras, en cuyo caso puede también perder el significado o tener también otro significado distinto. Pero todo en el mismo gen y en la zona que nosotros queremos. ¿Y cuál es la tecnología que se está usando para eso? Pues es algo que se llama, yo no tengo la culpa, que ya no sirve, mi nombrecito de pena. Bueno, se llama de esta manera, o sea, CRISPR, ¿de acuerdo? Porque es que me resulta dificilísimo incluso a mí decirlo, es un nombrecito complicado. Un poco para que entendáis cómo se produce. Por ejemplo, estamos dentro de una célula y este es el gen que queremos editar. Hay mucho más DNA por hacer, pero este es el gen que queremos editar. Entonces, necesitamos una proteína, ¿vale?, que corte este gen en esa parte, y necesitamos algo que guíe a esta proteína hasta ese gen, y se llama ARN guía. En esto, la verdad que se comportaron mucho mejor que les dieron los nombres, porque ahí se habían pasado los pueblos. ARN guía. Entonces, lo que sucede es que esta proteína se une a este ARN y el ARN escanea el genoma de la célula hasta encontrar un sitio que sea igual, un sitio de unos 20 y tantos letras. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando la proteína Cas9 es corta. Es decir, el ARN guía dice, esta es la mía, aquí tienes que cortar, esta proteína corta, y se produce un corte en el ADN, que la verdad muy bueno no es. Pero la célula tiene sistemas de maquinaria de reparación celular. Todo el rato está produciendo daños en el ADN y está reparando. Se pasa la vida reparando. Y normalmente repara bien. Entonces, interviene la maquinaria de reparación celular. Si interviene bien, pues sucede en la gran mayoría de los casos, pues no hay cambios. Dice, he cortado, pues lo pego. Se pasa todo el rato pegando. Pero si se equivoca, que sucede en un cierto porcentaje de los casos, puede producir una inserción de una letra, como hemos dicho antes, o puede producir una deleción de una letra, o una sustitución, etc. Es decir, ocurren cosas ahí. Y puede que cambie el mensaje de ese gen, o puede que se destruya el mensaje de ese gen. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que
Esencialmente esto es el famoso CRISPR. Voy a contaros un poquito cómo es el proceso para que veáis. Queremos hacer CRISPR en esta planta. Que no sé lo que es, pero tampoco nos importa. ¿Vale? Necesitamos una bacteria que se llama Agrobacterium, que normalmente produce tumores en las plantas, en la naturaleza produce tumores. Y en ciencia lo que se ha hecho es desarmar esta bacteria de la mayoría de los genes que producen estos tumores en las plantas, pero nos hemos quedado con aquellos que hacen que esta bacteria introduzca ADN en la planta, ¿vale? En el núcleo de la planta. ¿Vale? Entonces, bueno, necesitamos esta bacteria donde le hemos metido los genes de la proteína Cas9 y de la RNA, los genes, el ADN. ¿Vale? Entonces, tenemos unas cuantas células de la planta en tubo de ensayo, in vitro, que las cultivamos y el Agrobacterium le da estos genes, transfiere estos genes a la planta, al ADN de la planta. Entonces ya tenemos los genes en el núcleo y esta es la misma célula, donde hemos hecho un zoom para ver qué está pasando. Entonces la RNA está escaneando y encuentra su sitio. Y ahí es donde Cas9 corta y pasan cosas. No sabemos qué pasa, pero estos son un montón de células que tenemos en nuestro tubo de ensayo. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar allí a ver qué ha pasado. Entonces, seleccionamos. Esto ahora mismo es una planta transgénica. ¿Por qué? Pues porque tiene genes externos a la planta, Cas9 y el RNA, ¿de acuerdo? Entonces, estas plántulas crecen y nosotros lo que hacemos es seleccionar las plantas que son transgénicas, es decir, que tienen el gen de la Cas9 y además leemos esa parte del gen, secuenciamos esa parte del gen para ver si se ha editado o no. Es decir, si el sistema de reparación se ha equivocado o no. Y elegimos aquellas donde se ha equivocado, es decir, las que están editadas. Y diréis, bueno, pero esto es transgénico. Pues nada, la dejamos crecer y dejamos que produzca semillas y entonces en estas semillas ya se habrán repartido las características de esta planta. Es decir, esta planta tenía un transgen y tenía el gen editado, pero una copia. Si tenía dos, fantástico. Pero tendría, en el peor de los casos, una copia. Sabemos que al producirse las semillas, por genética, Mendel ya lo dijo esto, dijo cómo se separaban los genes, en el siglo XIX, encontraremos plantas que tienen el transgen y la edición, encontraremos plantas que tienen el transgen pero no tienen la edición,